6, versículo 1 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuere perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Padre bueno, muchas gracias, Padre. Un ejemplo muy lindo para ponerlo, Señor, al pueblo. Quiero agradecerte, Padre, por el privilegio de estar aquí, y quiero pedirte por este pueblo que escucha la palabra, a los que están allá detrás de las redes de comunicación. Posiblemente esto llegue hasta otros confines del mundo, pero quiero decirte, Señor, que por favor les regales la virtud de poder interpretar esta palabra, y que una palabra se quede con ellos, Dios amado. A mí, que voy a servir de instrumento, Señor, úsame por favor. Regálame sensatez, prudencia, Señor, y humildad para expresar esta palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros de principio a fin, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay toda una historia que contar con relación a estos pasajes de Daniel. Es un libro muy lindo, muy bonito, que tiene que ver con el cautiverio del pueblo israelita allá en Babilonia. Se sabe que ellos fueron avisados de 70 años de cautiverio, y así ocurrió por desobediencia. Pero también es importante mencionar cómo el ejército babilónico escogió a los que iba a llevar al cautiverio. De hecho, Jeremías era uno de los que profetizaba sobre esto y no fue al cautiverio. Como en pocas palabras, dejaron a los viejos y se llevaron toda la juventud. Se llevaron a los muchachos, a los príncipes, y entre ellos Daniel y muchos más. Y Daniel lleva con 3 amigos, 2 amigos de él, 3 amigos, que estaban juntos en todos los acontecimientos de los 70 años que tenían que transcurrir. Vale decir, llegaron a una edad temprana y volvían ancianos, porque los años se los comió el cautiverio. Pero nosotros en la escuela dominical nos cuentan así el cuento, y es válido para un niño, sí, está correcto, pero también hay que ser un poco más sensato al explicarlo. Comienzan a decirle en la escuela dominical: es que había un rey muy malo allá en Babilonia, y ese rey mandó a traer presos a los israelitas, y ese rey era cruel, ese rey era malo, y a Daniel lo metieron al foso de los leones para que se lo comiera. Pero Dios tapó la boca de los leones y salió Daniel sin ningún rasguño. Y todos los niños felices, ¿verdad? Contentos. ¿Está bien eso? Sí. Se les dio un bosquejo de la realidad, pero no con la forma que tiene en realidad el tema, como lo es el miedo, ese temor tremendo a morir, la desobediencia que se juega parte de eso, y también la integridad, la fidelidad de las personas para estar en un reino extranjero. Daniel estaba cautivo, ya lo dije, muy joven, pero el cautiverio no le fue ningún impedimento para ser fiel a Dios. Hermanos, para ser fiel a Dios pueden haber muchos impedimentos que te pueden sacar de ser fiel a Dios. Por ejemplo, Job era fiel a Dios, era un hombre íntegro, era un hombre justo, pero la mujer llegó a importunarlo y le dijo: mira, así como estás, muérete y olvídate de ese tu Dios. Lo quiso sacar de la integridad y la fidelidad a Dios y no pudo.
Cuando nosotros tratamos de ser fieles a Dios, siempre va a aparecer alguien que quiere estorbar la fidelidad a Dios. Pero Daniel obedeció a las leyes de ese gobierno opresor que tenía sus propias leyes, pero también no dejó de obedecer la ley de Dios. Porque a pesar de que estaba en un gobierno que tenía su propia ley y que había que respetarla, él siempre respetó la ley de Dios. Por eso es que estos dijeron, este muchacho ni bebe, este muchacho no fuma, este muchacho no es mujeriego. No le hallaban cómo hacerle daño a Daniel y dijeron, vámonos por la ley, vámonos por lo que él hace con ese su Dios. Hermano, esto es peligroso para nosotros, para la iglesia, porque nosotros a veces creemos estar firmes, creemos estar en la rectitud de la integridad y de repente se nos mueve el piso y nos olvidamos de Dios. Y esta es una de las lecciones prácticas que nos trae Daniel, cómo su fidelidad llegó hasta más allá de los 100 años. No saben, yo no sé cuánto vivió Daniel, pero cuando está escribiendo su libro ya anda por los 80 y tantos años. Pero ahí vivió en ese pueblo. Por eso quiero hablarte un poquito sobre este tema. Enfrentemos el problema de rodillas y fieles a Dios. Cuando hablamos de enfrentar el problema de rodillas y fieles a Dios, implica muchas cosas. ¿Por qué lo hacemos a veces? Porque el enemigo ataca. El enemigo ataca y ataca a los hijos de Dios. Regularmente no va a atacar a un bolito. No va a atacar al ladrón, al hombre malo. No, esos son sus aliados. Pero a los hijos de Dios los tiene en la mirada. Por eso cuando leemos a Pedro, y lo voy a leer literalmente porque ustedes lo saben de memoria, y yo también. Pero dice Pedro de esta manera: sed sobrios y velad. Es un referente a la persona, directamente a una persona. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Note usted que ese versículo lo podríamos desglosar en una prédica. ¿A quiénes busca? A los que están débiles. ¿A quiénes quiere comer? A los que se dejan. Pero los hijos de Dios, yo siempre he dicho que son duros, porque son sobrios, porque primero se someten a Dios, resisten al diablo y Dios los guarda. Eso dice Santiago: someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Pero este es el sometimiento al que estaba Daniel puesto, porque él tenía de cerca a su Dios en oración. Y esto es bien importante que lo mencione, amados hermanos, porque la oración es la que rompe el hielo de cualquier cosa. Cuando tú no oras, tú eres una persona común y corriente y posiblemente en debilidad para ser comido por el diablo. Perdone que yo use esas palabras, pero si lo interpreto como Pedro dice, pues somos comida fácil de los leones. Pero los hijos de Dios no pueden, no tienen sabor a nada, digo yo, porque se mantienen cerca de Dios. Y Dios los sostiene en sus debilidades. Por eso es que no te debes de creer una gran potencia, no te debes de creer el más grande o la más grande. Siempre hay debilidades en nuestra vida y lo sabemos perfectamente bien. Y nos damos cuenta cuando el problema se viene sobre nosotros. Y de aquí depende de que nosotros vamos a doblar rodillas. Y doblamos rodillas solo ante el problema. Esta es la incapacidad más grande, hermano, porque, mire, yo no sé, las mujeres ponen con un cojín quizás, pero los hombres, la mayoría, las rodillas no se las enseño porque van a pensar que no oro, pero las rodillas bien negritas, porque no le trapean el lugar donde se anda arrodillando. Otro es porque ya tiene la mancha lunar de la rodilla. La rodilla doblada implica reverencia a Dios. Y no tiene que venir solo en el problema, tiene que venir en todo momento como una reverencia a Dios, porque Daniel, como joven, lo que lo favorecía, porque eso aprendió, era orar a Dios. Por eso es que cuando vemos a un David próspero, a un David valiente, a un David gran hombre, es porque ese hombre se había ido a pastorear las ovejas del papá, pero pasaba en una comunión con Dios en la selva, pasaba en una comunión con Dios en el campo, y eso vale, hermano, mucho. Por eso Daniel,
estas tres características que le voy a mencionar. Desde su juventud fue enseñado a ser temeroso de Dios. Y cuando hablamos de ser temeroso de Dios, me estoy refiriendo que Daniel era un hombre desde jovencito reverente a Dios. Él tenía una reverencia tremenda, un fervor grande para Dios. Y claro, Dios lo bendecía por eso. Por eso es que en el punto 2 dice, Dios reveló los sueños de dos reyes. Y esto es bien importante, hermanos, si voy a leer una parte de esto en el capítulo 5, no vamos muy lejos. En el capítulo 5, versículos 13 al 19, después le voy a leer lo demás. Dice, entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Le está diciendo, me han contado los antecedentes que tú tienes con relación a revelar un sueño. Me han contado que tú tienes un espíritu superior al de los dioses. Me han contado que tú eres un hombre importante aún siendo joven. Y el rey tenía un problema de un sueño y necesitaba la revelación de ese sueño. Tanto así que al que no se lo revelaba lo mataba. Pero aquí está este muchacho. Y cuando le está hablando del sueño, solo me voy a ir al final, cuando le dice el versículo 16, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Oiga, amado hermano, hermana, qué terrible porque este muchacho tenía capacidad, porque tenía un espíritu superior. Es porque Dios le revelaba los sueños como profeta y los podía revelar a los dueños de los sueños. Porque era tan importante y todavía lo sigue siendo cuando tú tienes un sueño y alguien te lo revela. Hermano, qué cosa más linda. Uno sueña tantas cosas bonitas, tantas cosas feas, pero que Dios quiere hablar a través de los sueños. Pero tiene que haber alguien con un espíritu superior que te pueda interpretar ese sueño. Y este muchacho, cuando este rey le dijo eso, ¿se acuerdan ustedes que él había leído en la pared? Dios escribió Mene Mene Tekel Uparsin, lo que le quiso decir, y después fue revelado. Le dijo, has sido pesado en balanza y has sido encontrado malo. La pesa no va para ti, por lo tanto morirás este mismo día. Pero ¿cómo se lo podía revelar cualquiera, hermano? Si cualquiera que le revelan que va a morir, lo que hace es matar al otro o enojarse. Pero aquí Daniel tiene que darle la palabra. Pero a lo que quiero llegar, cómo llega la integridad de este hombre de Dios, que cuando llegó el momento de que le dijo, yo sé que tú puedes hacerlo, yo sé que lo vas a hacer, pero mira, yo quiero que seas vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Esto se llama componenda, esto se llama soborno, esto se llama ¿cómo, amado hermano? Yo no sé cómo llamarlo, pero es imposible que un hombre de Dios vaya y cobre o reciba algo por una consejería, vaya y reciba algo solo porque dio una interpretación. Hay personas que así quieren pagar, hermano, y me recuerdo a Naamán el rebelde, cuando vio que el milagro ocurrió en su vida, regresó donde el profeta a ofrecerle cantidad de dinero. Yo te digo, amado hermano, hermana, Dios no cobra por la revelación, Dios no cobra por lo que te va a dar, porque Él usa a cualquiera de nosotros, puede ser que lo use, si Dios le da un espíritu de sabiduría, conocimiento y verdad sobre las cosas. Y este muchacho consideró un insulto y no aceptó aquello. Así debe ser la iglesia, hermano. Para ser íntegro con Dios se requiere verdaderamente estar con Dios. Dios te va a bendecir cuando menos lo esperes, pero no andes con componenda ni queriendo hacer cosas fuera del orden, amado hermano. Por eso es bien importante que analicemos la palabra. El cautiverio se sabe que favorecía, pero también dañaba a otros. Y lo vemos en el 6.2, donde dice, y sobre ellos dice, 3 gobernadores de los cuales Daniel era uno. 3 gobernadores de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta de que el rey no fuese perjudicado. O sea que tenían que venir todos a donde él. Y aquí es el peligro más grande cuando se tiene que mantener la integridad con Dios. Si este espíritu superior que voy a leer del versículo 3
Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, los otros dos, ¿verdad? Y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Cuando hay un espíritu en tu vida, cuando Dios te da el Espíritu Santo, cuando Dios te bendice con los dones del Espíritu Santo, tú, quieras o no, eres una persona que se le nota. Eres una persona que va a predicar en la esquina, es una persona que se va a subir al bus, es una persona que en su casa tiene un buen testimonio, porque el Espíritu Santo da testimonio de esa sabiduría. ¿Y qué es lo que pasa cuando tiene un espíritu superior, en este caso para el uso del gobierno? Cuando el espíritu de Daniel está allí en el gobierno del rey, hermanos, hay algo que va a surgir de una manera especial. Por eso nosotros tenemos que orar porque en los hombres haya un espíritu superior que ministre sabiduría. Cuando Moisés estaba con el pueblo con gran dificultad, con 1 millón de personas que no podía caminar porque manejar 1 millón de personas era difícil, se encontró con Jetro para que le diera consejería y ese consejo fue bien importante. Pero más adelante Moisés está flaqueando y Dios desciende y le dice: reúneme 70 ancianos y yo le voy a poner de tu espíritu. ¿Por qué le iba a poner de su espíritu? Porque el espíritu de Moisés era superior al de cualquiera. Entonces, ¿qué está haciendo con Daniel? Le dio el gobierno contra sus enemigos. Por eso, amado hermano, tú puedes gobernar ante tus enemigos, porque sabes, cuando Jesús envió a los predicadores, a los discípulos que los mandó a predicar, dice la Biblia que les dio autoridad. Y eso que es un gobierno que Él te está dando contra los espíritus malignos. Por eso es que puedes tú con calidad de cristiano echar un demonio, amado hermano. Tienes que entender que Dios te da la capacidad y la autoridad a través del Espíritu Santo, porque ese espíritu que tú tienes es superior a cualquiera. Y Daniel está ahí justamente por su integridad a Dios. Ahora los enemigos tienen que enfrentarse con Dios. Y esto lo he dicho en repetidas veces y lo vuelvo a decir ahora. Cuando la iglesia cree que tiene enemigos, no piense que no. No piense que no. Y no esté mirando al de lado porque tal vez no esté aquí, pero tiene muchos enemigos. Y esos enemigos, hermanos, son bastante complicados. Daniel se dio cuenta que había una confabulación contra él, una conspiración contra él. Pero Dios lo sabía antes que él. Y eso puede ocurrir en tu trabajo. Eso puede ocurrir en lugar donde, si tú vendes en el mercado, tienes un negocio, puede ocurrir. Se llama envidia. Y la envidia, hermanos, es característica del ser humano. A veces somos envidiosos y aún siendo cristianos, disculpen la expresión. Pero de repente nos vienen envidias que ojalá no lleguen a la codicia. Pero les estorba que aquel hombre tenga un espíritu superior. Y los aliados de ellos, hermanos, son el diablo. Pero los aliados de Daniel es Dios. Y por eso te voy a leer lo que dice Isaías 54:15. Dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspire, delante de ti caerá. Los enemigos de Daniel están a punto de caer frente a él. Pero es que los enemigos no se han dado cuenta que están tocando a un hijo de Dios. Por eso es que el diablo, repito, quiere devorarlos, pero no puede. Y no va a poder. Porque Dios está con ustedes. Porque Dios nos guarda y nos protege en todo momento, aunque no lo esté creyendo en este momento, pero se va a dar cuenta que es verdad. Si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspire delante de ti caerá. Oiga, hermano, no es que nos guste ni que estemos deseándolo, Dios así lo decide. Por eso que tus enemigos, cuando te aparece un enemigo, tienes que acordarte lo que el Señor Jesucristo dijo: amarás a tu enemigo. Hermano, no es fácil amar al enemigo, pero cuando tú lo amas, lo que estás haciendo es que lo estás perdonando y Dios lo va a perdonar también. Pero si tú no lo perdonas o no te das cuenta, Dios ya está contra tu enemigo y a tus pies va a caer. Lo dice la palabra, hermano, pero no te alegres por eso, al contrario, trata que tus enemigos se vuelvan a Dios.
Y dice la palabra aquí: he aquí que yo hice el herrero y sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destructor para destruir. Las armas las hizo Dios. Pero ninguna arma forjada contra ti va a prosperar, y vas a condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Contra Daniel están conspirando, están levantándose ante la sabiduría, se están metiendo contra Dios. Porque este Daniel tiene características importantes, que el aliado principal de Daniel se llama Dios, porque constantemente está en la oración con él. Y no solo eso, sino que la obediencia a la voz de su Dios. Amados hermanos, por eso es que la iglesia se congrega, la iglesia está presente en todos los actos. ¿Por qué? Porque Dios habla. Cuando tú te metes de rodillas a tu aposento, cuando tú entras al detalle de hablar con Dios en esas cosas tan lindas, no solo venirle a decir: Señor, llévate el COVID, Señor, sácalo de la cama. No, venir a adorar a Dios en tu aposento, adorarlo con lágrimas o sin lágrimas, levantar tus manos y decirle: Señor, te amo, Señor, tú eres lo máximo, lo que tú quieras decirle. Pero ahí está el amor a Dios expresado. No hay cosa más linda que meterse en la oración, hermano. Y meterse en la oración a las 5:30 de la mañana, a las 5, y luego tú estás metido ahí solito, metido con el Señor. Vas a oír la voz de Dios. Porque caminando no oímos la voz de Dios, trabajando no oímos la voz de Dios, y cuando estamos en otras cosas menos oímos la voz de Dios. Solo en el secreto de Dios podemos oír la voz de Dios, porque por eso dice la palabra que cuando te metes en el secreto de Dios, Dios te revela las cosas y dice que te va a recompensar en público. Tus enemigos no valen nada, hermano, porque Dios los va a rendir a tus pies. Y yo sé perfectamente bien que Daniel en este momento se está metiendo en un momento difícil, porque los enemigos están próximos a perecer. Lo dice la palabra y no la podemos detener. Dios hace su propia justicia, no nosotros. Entonces la iglesia, hermana, sabe que tiene enemigos en común. Y por eso es que buscamos nosotros, a través de la oración, armarnos. Por eso Efesios 6:10 en adelante, 10 en adelante dice que nos sometamos al Señor y que nos sostengamos por el poder de su fuerza. Porque nosotros solos somos débiles, hermanos. Solos no podemos nada. ¿Sabe usted que cuando se ora es como cargar las baterías? Le voy a poner ese ejemplo. Nosotros nos frustramos algunas veces cuando encontramos que queremos usar una batería y está descargada. Y regularmente pasamos frustrados bastantes días, bastantes veces, porque lo que primero que nos agota es la batería del celular. Y cuando se agota la batería del celular y te urge hacer la llamada y te das cuenta que la solución es enchufarla para que se cargue. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la oración? ¿Por qué no hacemos lo mismo como Elías hacía? Yo a Elías como le dijera, lo explico de esta manera. Yo pienso que Elías era como un acumulador de batería que andaba por todos lados, y donde encontraba el espacio te conectaba y comenzaba de rodillas a orar. Y luego se desenchufaba y salía para otro lugar y volvía a conectarse. ¿Por qué? Porque las baterías de la oración a veces se agotan. Por eso es que la oración constante, hermano, necesita estar enchufado con Dios. Perdonen la expresión entre comillas, pero es necesario que el ser humano se meta con Dios completamente para poder oír la voz de Dios. Así como quieres oír el teléfono, pero sin carga no lo oyes. Y a algunos se les oye lejos y dice: ay, te llamo otro ratito porque se me descargó el teléfono. Y le va a decir al diablo: espérate un poquito que la batería se me descarga. No. Hermano, hay un Daniel aquí. Cuando el enemigo arrecia el ataque, usa tus rodillas. Cuando el enemigo más se viene encima, usa tus rodillas, porque la envidia va a aparecer. Van a buscar las tretas que ya leímos para Daniel. Y Daniel, lo que ocurría con Daniel es que por más que le buscaran, no hallaban por dónde entrarle. Y dijeron: ataquémoslo por el lado de su Dios. Ahí sí va a ceder. Ahí sí va a poder.
Pero yo te voy a decir algo importante. Cuando te venga el problema, aunque la artritis te atormente, dobla las rodillas. Para aquellos que ya pintan canas y no tienen pelo como yo, ya están llenos de días. Conozco un anciano, ya murió, en un lugar donde yo era el presbítero y orábamos. Yo les decía, mire, en mi grupo si no oran, mejor no vengan. Y yo recuerdo que orábamos 30 minutos porque falta de tiempo. Pero este siervo, yo creo que ya lo dije alguna vez, pero por los que no habían venido cuando lo dije, me decía, pastor, quédese cerca mío. ¿Y qué te pasa? Es que yo voy a doblar rodillas, pero no sé si me pueda parar. Y efectivamente, hermano, media hora después me decía, hoy sí ayúdeme. Y yo le echaba la mano para levantarlo. Y ya cuando estaba de pie, comenzaba a menearse y me dice, soy otro. Así que aunque sus rodillas le digan no, usted diga sí. Y váyase de rodillas, hermano. Mire, si cree usted que es muy duro el piso, ponga un cojincito. Y si cree que no, dice, yo tengo que hacer, hay personas que lo hacen en maicillo y en arenita. No, no haga eso, hermano. Eso no existe para el Señor. Si el lugar donde le tocó es así, pues tenga que hacerlo, pero no busque ese tipo de sacrificio. El sacrificio perfecto ya lo hizo el Señor por usted y por mí. Ya no hay necesidad que usted busque hacer sacrificios de ninguna manera. Por eso es que Daniel, allá en el versículo 6:10, lo voy a leer, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué es lo que había visto Daniel que había sido firmado? Ellos habían logrado decirle al rey, rey, aquí te están traicionando. Aquí hay unos jóvenes que ellos tienen su propio Dios. Ellos pasan de rodillas con su Dios. Ellos no los vas a hacer cambiar de ninguna manera a no ser que apliques una ley persa, una ley babilónica, perdón. Y dijo el rey, de veras, sí, bueno, hagámosla. Y dictó la ley que todo aquel que adorara a otro Dios fuera echado al foso de los leones. Cuando Daniel supo que lo que le ofrecían por sus rodillas eran los leones, es donde aparece el espíritu superior. Es donde aparece cuando tú te fortaleces con el Señor. Es donde aparece tu fe. Es cuando aparece aquel valor que Dios pone en tu corazón, que no te importa morir por la causa. Como Pablo decía, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque estaba seguro. No es como Pedro que dijo, Señor, si te persiguen yo voy contigo, si te meten preso voy contigo, si te matan me matarán a mí también. Y el Señor le dijo, no es cierto, no lo estás diciendo bien. Aquí es donde se comprueba la integridad, la fidelidad, la seguridad que hay que tener de aquel Dios que tú adoras. Y este Daniel dice aquí en el 6:10 que estoy leyendo, cuando supo del edicto, dijo, bueno, ya estoy muerto. Pero esa amenaza no me va a impedir que mis rodillas se sigan doblando. Esa amenaza no va a impedir que yo tenga miedo. Esa amenaza no va a cortar el valor que Dios me ha dado a través de su Espíritu. Esa amenaza no es para mí. Y dice aquí el 10, cuando supo Daniel del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía antes. Si tú quieres que desglosemos esto, vamos a llegar en una vigilia, pero yo te quiero decir algo importante. Él no dejó su rutina. Mirar a Jerusalén era una costumbre que ellos tenían. Allá está Jerusalén, allá está el templo y yo hacia allá voy a orar. Era una costumbre de ellos, pero también había algo importante y dice que 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios.
Amada iglesia, aquí viene la sensatez de la iglesia. Aquí viene el valor, el denuedo. ¿Por qué? ¿Estamos en una pandemia? Sí. ¿Solo ustedes? No, yo también. ¿Solo este lugar de Popa? No, el mundo entero. Esta es una pandemia. Pero si tus rodillas se doblan porque le dices gracias Señor porque estoy viviendo esta experiencia, o te encuentras en un hospital donde la angustia te apodera, o te encuentras en un lugar difícil donde te han dado la noticia de la enfermedad, en ese momento tan difícil es donde traiciona la voluntad del hombre. Es ahí donde la traición aparece y puede perder la integridad, la seguridad y la fidelidad a Dios. Pero Daniel dice que oyó el edicto y que iba a entrar al foso de los leones si lo encontraban orándole a su Dios. Pero él dijo, no me importa, 3 veces al día es mi rutina y lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer pasado y yo voy a estar de rodillas y las ventanas abiertas no son ínfulas de grandeza ni para que me miren, sino porque hace calor. Y mire que es lo que me inventé, hace calor. Pero no... Era el testimonio de Daniel para que lo vieran y supieran que lo que iban a hacer era un error grande porque se habían vuelto a pelear contra Dios. Y todo aquel que se pone a pelear contra Dios, amado hermano, es como querer nadar contra una corriente en el mar. Es que no pueden pelear contra Dios, nadie va a poder, hasta ahora nadie ha podido. Y yo te aseguro, amada iglesia, que tú tienes un Dios de poder grande y maravilloso, que cualquiera que se levanta a pelear contra Dios, se va a meter en un problema. Y ellos se han metido en un problema grave. Daniel está bajo la cobertura del Señor, igual que la iglesia está en la cobertura del Señor. Tú vas a doblar rodillas por esto y por lo otro, pero tienes que dar gracias a Dios en medio del problema. Gracias por los pocos amenes, pero lo hacía público, no escondía. Las ventanas abiertas no era por el calor, no escondía ni negaba su fidelidad a Dios, porque ya sabía el edicto. Podía haberse quedado quieto y decir, bueno, a silbar ahí va, silbando, y decir, bueno, hoy no voy a orar porque que ya no me miren, hoy ya no voy a orar porque no, hermano, al revés. Al revés, necesitaba cargar su batería, necesitaba que supieran como testimonio el poder de Dios, hermano. Porque cuando tú doblas las rodillas te vas a dar cuenta que estás dando testimonio del poder de Dios. Y eso es lo que hacía Daniel. Y ese problema que llevaba estaba en la seguridad de lo que iba a pasar. Estaba en esa plena seguridad creyéndole a Dios. Y en ningún momento fue donde el rey de rodillas y le dijo, Señor rey, te prometo que ya no voy a orar de rodillas a mi Dios, pero no me metas al foso de los leones. Te prometo, Señor rey, que voy a cumplir con todo lo que tú dices, pero no hagas eso. Necesito que la ley que has puesto, Señor, la cambies. No hizo eso. No hizo eso, hermano. No podemos apelar a eso porque no puede ser. Él creía en el poder de Dios. Y mientras creyera en el poder de Dios, lo tenía que llevar a consumar hasta el final. Por eso es que este muchacho tenía gran ventajas. Y dice el versículo 16: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. En pocas palabras, el rey le dijo: salud, Dios, ya nos vemos, si es que nos vemos, porque yo ya firmé esa ley y hay tu Dios que te es libre. Hermano, pero si Daniel no había apelado a nada, Daniel no había dicho que lo salvaran de nada. Pero ahí el enemigo está disfrutando de lo que le está pasando a Daniel. Por eso cuando te esté pasando algún problema, amado hermano, solo piensa en esto: el diablo se está riendo, se está disfrutando de lo que te está pasando, pero tú reviértele esa risa, reviértesela con que te vas a entregar al poder de Dios y Dios va a manifestar su poder y vas a salir en victoria. Por eso es que cuando pasas a dar un testimonio aquí de las maravillas de Cristo, el enemigo huye porque no las quiere oír, sabe que está derrotado.
derrotado, porque lo derrotó el Señor. El poder de Dios es más grande que cualquiera de otro hombre que se vuelve envidioso contra ti. Daniel depositó su problema y confió en Dios. Cuando hablamos de que confió en Dios, hermano, es que estaba al borde de la muerte. Por eso cuando leemos el Salmo 121 nos sirve como una poesía, ¿verdad? Una recitación. Y dice el Salmo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese salmo lo llevamos etiquetado. Pero ¿cuándo lo vamos a echar a andar? ¿Cuándo vamos a decir verdaderamente ante esta dificultad que estamos viviendo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra? ¿Cuándo lo voy a decir? Daniel lo decía constantemente y de eso se mantenía en la confianza. Por eso que la confianza produce paz. Y cualquiera podría decir: bueno, ¿y cómo puede ser posible que ese Daniel vaya en paz al foso de los leones? Es porque Dios ya le había revelado: mi hijo, no tengas temor, yo te sostengo de tu mano y tú te sostienes de la mía, de la mano derecha, porque yo soy el que te sustenta, yo soy el que te sostiene. Esto que llevaba en su mente. Por eso cuando usted recita el Salmo 8, cuando no tiene sueño, aplíquelo para otras cosas. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Cuando tú estás en paz, amado hermano, es que las aguas de reposo que Dios te da son diferentes. A Daniel no le interesaban los leones para nada. Por eso es que comencé contándote cómo le dan a los niños en la escuela dominical esto. Pero si cuando tú miras un documental, un león, por eso le llaman el rey de la selva, parado, pasa a la altura de cualquier hombre, y las manotas de esas en el pecho de una persona son tremendamente grandes. Si tú ves un documental de eso, te vas a dar cuenta que en una sola mordida quedas quebrado totalmente. Yo no vine a contarles una fábula, ni a poco que estén callados por eso. Solo estoy explicando hasta dónde llega Daniel. Y cuando Dios ve a Daniel que va descendiendo al foso de los leones, ya tiene todo preparado. Porque hay tres cosas importantes que van con él: su fidelidad en las rodillas. No se puede apartar su fidelidad en las rodillas, orando públicamente. Y también lleva su fe puesta en el que todo lo puede, el Dios poderoso. Y también lleva su confianza y la seguridad que la victoria es de él. Así fue bajado al foso de los leones Daniel. Así fue como Dios le permitió estar allá. ¿Qué ocurrió en el momento de estar con los leones o alrededor de los leones? No lo sé. Ni tampoco sé si los leones se acercaron a él, tampoco lo sé. Lo único que sé, que el Señor lo volvió para dar testimonio de su poder, y ese salió a flote, y ahí están las rodillas, la integridad, la seguridad de que Dios es todopoderoso. Por eso yo te digo ahora, hermano, en ningún momento bajes la guardia, en ningún momento te detengas, dobla tus rodillas ante el problema que se presente. Padre bueno, gracias, Señor.